Muy buenos días a todas aquellas personas interesadas en el bienestar y en tu propio bienestar, que es muy importante. Me llamo Julio Herrero Lozano, soy médico, psiquiatra, psicoterapeuta y este vídeo forma parte de un proceso al que hemos llamado Guía hacia el Bienestar. Es una forma de psicoterapia en vídeos en el que reproducimos las sesiones de psicoterapia más habituales dentro de nuestra especialidad. Si quieres, tienes acceso en el enlace inferior de este vídeo a los 5 primeros vídeos de divulgación, de regalo, en el que sentamos las bases de todo nuestro trabajo en estos últimos años. Hoy me gustaría hablar de un tema del que ya hablé hace un tiempo, que es el tema de la duda, la indecisión. Hay muy frecuente en la consulta las personas que se quejan de que no toman decisiones adecuadas, de que se equivocan con mucha frecuencia, de que dudan muchísimo. A veces se pasan días o semanas dudando sobre una decisión cuando es un poco importante. En uno de estos vídeos hablaba de que el problema es que intentamos tomar nuestras decisiones de una forma lógica, racional. En ese vídeo yo planteaba una frase que es muy mía, que es: no siempre hago lo que quiero, porque siempre hago lo que me da la gana. Si aprendemos a respetar nuestras decisiones son intuitivas, pero no, nos empeñamos en tomar nuestras decisiones racionalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que las funciones del cerebro derecho y del cerebro izquierdo, no quiere decir que estén localizados exactamente en esos dos hemisferios cerebrales, hablamos de funciones de cada uno de estos cerebros. El cerebro izquierdo es secuencial, utiliza los datos de forma sucesiva, mientras que el derecho los utiliza de forma simultánea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo quiero tomar una decisión y tengo un número de datos. Vamos a poner, tengo 1000 datos sobre este tema. Entonces, lo que hago con el cerebro izquierdo es analizar esos datos uno tras otro, de manera que cuando llevo analizados 300, ya se me han olvidado los primeros datos que analicé y ya no me acuerdo si los he tenido en cuenta o no. Cuando termino con los 1000 datos, vuelvo a empezar y me paso un día y otro día repasando esos datos, intentando que el cerebro izquierdo, que no está capacitado para tomar decisiones, puesto que solamente es analítico, tome una decisión. Y eso no es posible. ¿Qué ocurre? Que cuando ya me he hartado de una y otra vez quedarme en indecisión, entonces permito que actúe el cerebro derecho. Y el cerebro derecho contempla los 1000 datos de un solo vistazo y toma la mejor decisión posible, la decisión más adecuada, en esa visión global. ¿Qué ocurre? Pues que el cerebro derecho puede decidir, pero no puede ejecutar la decisión. Eso es función del cerebro izquierdo. Es decir, el cerebro izquierdo analiza, pasa lo analizado al cerebro derecho, el cerebro derecho decide, pasa la decisión al cerebro izquierdo, que es el encargado de ejecutarla. Sabiendo que funcionamos cerebralmente así, entonces, cuando permitimos que el cerebro derecho haga bien su función, la intuición, la visión global, entonces esa decisión la pasa al cerebro izquierdo para que la ejecute, y el cerebro izquierdo generalmente es el contra. Entonces dice: pero bueno, ¿cómo que sí? Es que no hemos tenido en cuenta que hay 499 datos en contra. El cerebro derecho, que le da lo mismo una decisión que otra, dice: bueno, pues que no. Y entonces dice que no. Se la pasa al cerebro izquierdo y el cerebro izquierdo dice: ¿cómo que no? ¿Pero cómo que no? Si hay 501 datos a favor. Entonces el cerebro derecho dice: bueno, pues que sí. Y el cerebro izquierdo dice: ¿pero cómo que sí? Si tenemos un montón de datos. Y así nos quedamos indecisos. Hasta que nos hartamos, lo dejamos y tomamos la decisión más adecuada, que es la que toma el cerebro derecho. ¿Cómo sabemos que esa es la más adecuada?
Pues porque la experiencia nos demuestra que cuando nos permitimos decidir intuitivamente, nuestros aciertos son mucho más frecuentes que cuando pretendemos decidir racionalmente. ¿Cómo se hace eso? El otro día hablaba de preguntarle al cuerpo. Puedo entrenarme en aceptar las decisiones intuitivas. Es decir, me hago una relajación, entro en el estado de relajación, que es el estado en el que hay menos distorsión por la ansiedad. Y en ese estado de relajación me planteo la cuestión y permito que la decisión se haga en mí. Es decir, permito que de una forma intuitiva, de una forma no racional, la decisión se tome en mí. Para eso, en la técnica de relajación creativa que nosotros utilizamos, tenemos una serie de herramientas. Una de ellas es el espejo, otra es la pantalla. Tenemos una serie de herramientas imaginativas para ponernos en contacto con esa sabiduría interior. Se trata de preguntarle al cuerpo, de preguntarle a la mente, de preguntar a nuestro ser más sabio con el que estamos trabajando continuamente en esta psicoterapia, preguntarle cuál es la decisión que mejor encaja, es decir, cuál es la decisión que tiene en cuenta más cantidad de factores de esos cuatrillones de datos que tenemos almacenados en nuestro cerebro derecho. Ese ser sabio tiene toda nuestra sabiduría. Hemos comentado en algún otro vídeo que en ese ser sabio, que no es algo etéreo, sino que es algo puramente biológico, se encuentra nuestro conocimiento genético, y esos son una cantidad impresionante de datos que están almacenados en nuestros genes y que se conforman en el momento en que el óvulo y el espermatozoide se juntan. Ahí se constituye mi dotación genética. Bueno, pues esa dotación genética tiene una carga de conocimiento de 4.000 millones de años de la vida en este planeta. El nuevo ser empieza a adquirir su propio conocimiento personal de forma no consciente y conocimiento personal de forma consciente. Bueno, pues todo ese acúmulo de conocimiento, ese es lo que yo llamo el ser sabio interior, es decir, conocimiento genético experienciado de forma consciente y experienciado de forma no consciente, se encuentra depositado en la función de cerebro derecho. Ese cerebro derecho es el que maneja todo ese conocimiento para tomar mi mejor decisión posible. Es decir, si aprendo a conectar con el cerebro derecho, a permitir que se calle mi razón y escuchar solamente al cuerpo, por ejemplo, en la técnica de relajación, si me quedo en mí mismado, ahí las respuestas son mucho más claras. El otro día hablaba de preguntarle al cuerpo. Hoy estoy hablando de preguntarle a las emociones. Son las partes más antiguas del ser humano. Nuestro cuerpo y nuestras emociones. Ahí está el conocimiento. En el cuerpo y en las emociones, reflejo de los pensamientos. Bueno, si tenéis algún tipo de duda, queréis aportarnos datos, sugerir algún tipo de información concreta, queréis que hablemos de algún tema en concreto, debajo hay un enlace en el que podéis rellenar, son los cuestionarios, o podéis preguntar cualquier tipo de dato que os resulte curioso. Nada más por hoy, muchas gracias por haber estado estos minutos conmigo y que tengáis muy buen día. Y por supuesto, enhorabuena a todos aquellos de vosotros interesados en el bienestar. Un saludo.